amigos, aquí el médico nigromante con el segundo video de este canal, donde vamos a hablar principalmente de lo que es el factor de recorte o factor de conversión entre el sensor APS-C y el full frame. Yo le llamo más bien factor de ampliación, lo vamos a ver más adelante, y que hay que aplicar dicho factor de ampliación o factor de conversión o factor de recorte cuando hablemos de cámaras APS-C. Esto es importante para considerar el tamaño de la foto que vamos a obtener. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo práctico. Muchas gracias. Seguimos con el video. Vamos a hablar de lo que es el factor de recorte, mal llamado factor de conversión desde mi muy personal punto de vista, o lo que yo le llamaría un factor de ampliación. A continuación voy a explicarles por qué. Antes de esto, lo que hay que entender son dos principios básicos. Número uno, que lo que ocupamos para tomar la foto o para que la imagen que estamos viendo se plasme en el sensor y antes en la película, cuando se ocupaba película de 35 milímetros, es un lente o es un objetivo que tiene una gran cantidad de lentes adentro, como se puede ver aquí. Estos objetivos hay de dos tipos. Los que son teleobjetivos, que tienen una distancia focal variable, como aquí lo podemos ver. En este caso es un 70-210. Y objetivos prime, objetivos fijos, que tienen una única distancia focal, como este caso que son 50 milímetros. Muy bien, ¿qué sucede? Cuando nos hablan del factor de conversión, nos dicen que un lente de 50 milímetros se convierte en un 75. Al multiplicarlo normalmente es por 1.5. Yo no estoy de acuerdo, ya que la distancia focal per se no va a cambiar. El lente no cambia, el lente es el mismo. La distancia focal es la misma. Entonces vamos a entender esto de forma esquemática con las siguientes imágenes. Esto va a representar un sensor de 35 milímetros o un sensor full frame. Su medida es de 36 por 24 milímetros. Nos da 35 milímetros en forma diagonal. Esto es lo que sería un sensor de 35 milímetros o full frame. Tiene un tamaño determinado. Y este vendría siendo un sensor APS-C estándar. Hay de otros tamaños, pero vamos a manejar este como el estándar, que tiene una medida de 22.5 por 15 milímetros normalmente. Notamos que el tamaño del sensor pues, es muy diferente, muy diferente. Incluso podemos ver que un sensor de full frame equivale a 1, 2 y pedacito, 2 y un tercio aproximadamente de un sensor APS-C. ¿Eso qué cambia? Bueno, lo que cambia es lo siguiente. Nosotros tomamos una fotografía de un objeto que está a una distancia X de nosotros. Digamos 10, 15, 20 metros. Las imágenes entran invertidas, eso es un principio bien conocido. Lo cual significa que hay un punto en el que se cruzan, esto es en el objetivo, específicamente donde se realiza la distancia focal. Y esto va a generar un ángulo. Aquí estoy poniendo el sensor full frame. Si seguimos la línea que se da entre el punto focal y el borde del sensor, vemos cuál es el tamaño de la imagen que se está captando.
Esto es un paisaje, un horizonte, lo que ustedes gusten. Entonces lo podemos medir en una distancia de aquí a acá. Eso es lo que capta. Sin embargo, el sensor APS-C, como ya lo vimos, es más pequeño. La distancia focal no va a cambiar, el punto de enfoque, el punto de cruce es el mismo. Lo que cambia al ser más pequeño es el ángulo. Al ser menor el ángulo, la distancia de lo que va a captar, la amplitud de lo que va a captar, el ángulo de lo que va a captar es más pequeño. De aquí a acá lo podemos comparar directamente con el full frame. Aquí se puede ver de aquí hasta acá, de aquí a acá. Esto es una representación 100% esquemática. No está hecha a un tamaño real, es una representación esquemática. Entonces, entendemos que si usamos una cámara con un sensor APS-C, la cantidad o el tamaño de la imagen que se puede captar es menor, lo cual nos da lo siguiente. Tengo esta escena. Está recortada a una proporción de un sensor full frame, que es 1.5. Quiere decir que el borde más largo es 1.5 mayor que el borde lateral. Es lo que nos da una fotografía 4x6. Eso es importante para hablar de tamaños de impresión, pero ese es tema de otro video. Entonces tenemos esta imagen. Nosotros tenemos un sensor full frame, hace que coincida. Con una cámara full frame, esto es lo que vamos a captar. Sin embargo, si la tomamos con un sensor APS-C, esto es lo que capta el sensor APS-C. Se nota la diferencia inmediatamente. Ahí es donde dicen, eso es lo que nos va a generar un factor de recorte. Sin embargo, nosotros no lo vemos como tal. Nosotros al momento de tomar la foto no sentimos ese recorte, ya que nos basamos en la imagen que estamos viendo. ¿Qué sucede? Al momento de ver las imágenes, si las viéramos en el tamaño de los sensores, estaríamos viendo esto. Esto es lo que capta un APS-C contra lo que habría captado un full frame. Obviamente, la diferencia es evidente. Sin embargo, cuando lo vamos a imprimir o lo vamos a ver en la computadora, no lo vemos de acuerdo al tamaño del sensor, lo vemos al tamaño de la pantalla o del papel en el que se imprima. Vamos a ponerlo 4x6. ¿Qué es lo que va a pasar? Al momento que yo hago la impresión, o que yo mando la impresión, en un tamaño 4x6, si mando esta imagen, se va a imprimir completa. Esto fue lo que captó, esto es lo que estoy imprimiendo 4x6. Sin embargo, cuando yo mando esta, la voy a mandar al mismo tamaño, 4x6. Hay una ampliación. Esto es lo que se imprime de una APS-C. ¿Qué significa? Que realmente lo que me está pasando es que se está ampliando la imagen en relación de lo que captaría una full frame a lo que capta una APS-C. Es de ahí que yo le llamo que es un factor de ampliación. Si esta la tomé con un 50 milímetros,
Para obtener esta en un full frame habría necesitado un lente de 75 milímetros. Eso es lo que hace que mucha gente piense que los lentes cambian. El lente no cambia, la distancia focal es la misma. Lo que sucede es que se amplió la imagen digitalmente, principalmente al momento de verla en pantalla o de imprimirla. Esa es la principal diferencia. Entonces, ¿qué tan importante es el factor de recorte o el factor de ampliación? Muchos van a decir que es muy importante por el tamaño de la imagen que vamos a captar. Otros van a decir que no es importante porque va a ser un estándar de acuerdo al sensor que estemos ocupando. Yo no me decanto por una ni por la otra opinión, debido a lo siguiente. Los dos sensores son buenos. El sensor APS-C pues fue con el que se inició. Actualmente ya se puede hacer de forma asequible los sensores full frame. Antes no se podía, entonces nos teníamos que adaptar. Por lo tanto, no es que se tomen buenas fotos ahora con un sensor full frame y antes se tomaran malas fotos con un sensor APS-C. Las fotos siguen siendo buenas, dependiendo de la técnica del que los toma. Decimos que el fotógrafo es el que toma la foto. La cámara es un instrumento. Yo estoy de acuerdo en que entre mejor cámara tenga un buen fotógrafo, va a tomar mejores fotos. Pero ¿cuál es mi opinión con relación al factor de ampliación o factor de recorte? Al final es intrascendente. Depende de cómo maneje uno la óptica que tenga y cómo maneje uno la cámara que tenga y cómo lo quiere encuadrar. Para lo que sí es importante, y ese es motivo de todo un video distinto, es con relación a las proporciones que dan. Como ya lo dijimos, cambia el ángulo. Ya lo vimos en este esquema. El ángulo que va a dar una APS-C es distinto al ángulo que va a dar un full frame. Este ángulo es importante por la cuestión de la proporción de los objetos de los que estamos hablando. Se sabe que hay una deformación de acuerdo al objetivo que ocupemos. Si yo ocupo un 18 milímetros o un 11 milímetros o un 8 milímetros, voy a deformar al sujeto que estoy fotografiando hacia los lados, lo voy a hacer más ancho. Si yo ocupo un teleobjetivo, el ángulo se va a reducir más, porque ahí lo que voy a cambiar es el punto de enfoque, al ponerlo más lejos al ser un teleobjetivo. Eso va a cambiar la proporción, adelgazando en cierta forma a mis sujetos. Pero eso es motivo de otro video. ¿Ok? Lo que es cierto es que para entender cómo cambia ese ángulo en un teleobjetivo, hay que observar cómo se mueven los lentes dentro del barril en sí. Aquí se ve cómo está cambiando. Eso hace que suban o bajen, eso hace que suba o baje el conjunto de lentes, cambiando la longitud focal que va a haber dentro de mi objetivo. Este, al ser el Birkan, estará hecho completamente de metal, y esta es característica de este lente, no se observa cuando se hace ese movimiento. Sin embargo, si tomamos un lente como el 1855, se observa perfectamente ese movimiento. Lo mismo sucede si usáramos otro tipo de lentes. Bueno amigos, espero les haya gustado este video y seguimos en contacto. Me dará mucho gusto seguir leyendo sus comentarios dentro de la caja de comentarios y espero cada día seamos más en esta comunidad y con este canal que vamos empezando. Muchas gracias y hasta la próxima.